ir a Apocalipsis capítulo 2, verso 1, y vamos a comenzar a estudiar el mensaje a las 7 iglesias. Y hoy vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a leerlo entonces desde el verso 1 hasta el 7, y después vamos a comenzar un poco a meditar en el tema como tal que vamos a tratar. Apocalipsis 2, verso 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Como decíamos cuando comenzamos, nuestra intención realmente, aunque más que ver el contexto histórico o profético de este asunto, queremos ver la enseñanza principal para nosotros mismos, ¿no? Porque otros hermanos ya han hecho ese estudio de esa manera. Lo que vamos a querer nosotros es resaltar lo que el Señor quiere que nosotros oigamos, según lo que le dijo a la iglesia en Éfeso. Lo primero que vemos ahí en el versículo 1 es que el Señor se dirige a la iglesia de Éfeso a través del mensajero, como lo estudiábamos hace 15 días, y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, el mensaje y los mensajeros son puestos por Dios, son sostenidos por Dios y enviados a la iglesia. Y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Este es un lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Quién era aquel que andaba en medio de los candeleros en el templo y en el candelero en el tabernáculo? Eran los sacerdotes. Y aún en el capítulo 1 vemos a Cristo glorificado, y sus vestiduras con su cinto nos hablan de un sacerdote. Eso nos habla que ninguna experiencia ni ninguna situación de la iglesia es ajena al Señor. Él está en medio de la iglesia, Él conoce las iglesias y Él va a mandar su mensaje a través de sus estrellas, de sus mensajeros, para que ellos puedan hablar a la iglesia según la necesidad. Entonces ahora sí vamos a leer lo que el Señor le manda a decir a la iglesia en Éfeso. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí hasta el momento encontramos una iglesia con unas características, imagínate: obras, arduo trabajo, paciencia, que no soportaban a los malos, que probaban a los apóstoles, y a los que eran mentirosos los hacían a un lado. Habían sufrido, habían tenido paciencia, habían trabajado arduamente por amor del nombre del Señor y no habían desmayado. Yo quisiera vivir en medio de una iglesia así, una iglesia que trabaje, que sea ardua, que sea paciente, que viva para el Señor, que sufra para el Señor. Y tú comienzas a ver que esas son cualidades preciosas que tuvo la iglesia en Éfeso. Pero en medio de lo que el Señor está diciendo, vamos a encontrar una frase que prácticamente es la esencia del mensaje y lo que el Señor va a tratar con la iglesia de Éfeso. Porque aunque ella tiene muchas de estas características, parece ser que eso todo fue en un comienzo y en un pasado. Llegó un momento donde todas esas cosas que la iglesia hacía, que la iglesia vivía, hizo que ella perdiera la vista de algo que es supremamente esencial. Y ahí el versículo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tal vez esa es la parte central del mensaje a la iglesia en Éfeso, que aunque ella tenía muchas cosas de admirar, de reconocer, en algún momento la iglesia perdió su primer amor. Y ese es el tema que vamos a tratar, solo que vamos a leerlo todo, y ahí vamos a comenzar a mirar por las otras escrituras lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, ella tenía un primer nivel glorioso de obras, de trabajo, de sacrificio, de fe, y en algún momento ella cayó de ese lugar que tuvo en un comienzo. Y es muy común, hermanos, encontrar nosotros movimientos, encontrar iglesias, encontrar hermanos que en un comienzo, su comienzo fue glorioso, su comienzo fue bueno, su comienzo fue importante, y en algún momento se cayó de eso. Eso le pasó constantemente al pueblo de Israel en la historia, y eso es algo que constantemente ha pasado también en la historia de la iglesia.
Entonces dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, el asunto es tan serio que Dios puede tomar la decisión de quitar su iglesia en un lugar, de quitar su testimonio en un lugar, cuando no hay un amor genuino y verdadero a Dios mismo. Pueden haber muchas cosas, pero cuando se pierde el primer amor, para eso tarde o temprano va a destruir todo. Ahorita lo vamos a ver en otros pasajes. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, y esto es un asunto también bastante interesante en el mensaje de las iglesias, aunque el Señor se habla a unas iglesias, en la iglesia hay dos grupos de creyentes, los vencedores y los no vencedores. Aunque el mensaje es para toda la iglesia, claramente cada uno de nosotros somos responsables de las decisiones y la manera como afrontamos los desafíos que tenemos en nuestra vida cristiana. Eso nos trae un poco de alivio, porque a veces nosotros quisiéramos hacer todo por los demás y quisiéramos que todos camináramos de la misma manera, pero la Escritura nos muestra que la responsabilidad es personal y el Señor le va a pagar a cada uno de los miembros de la iglesia según como ellos hayan hecho. ¿Sí? Y dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces vamos a ver un poco el contexto en la época del Señor Jesús y vamos a ver que era muy común que el pueblo de Dios, aún en la época del Señor, aún en la época de la iglesia y aún en la época de Israel, muchas veces tuviera un comienzo glorioso, pero en algún momento ese amor que debía sostener todas las cosas se perdía. Cuando el Señor Jesús sale y su ministerio comienza a surgir, Él se encuentra en un ambiente religioso, pero en su esencia ese ambiente religioso provenía de Dios y de la voluntad de Dios. El testimonio de la ley, de las fiestas de los judíos, todo era algo que Dios había dado. Es más, los grupos como los fariseos, si tú miras la historia, en sus comienzos fueron buenos porque fueron grupos de judíos que de alguna manera quisieron volver a lo que ellos habían perdido por el tiempo. Pero eso que llegó a ser en algún momento glorioso y que Dios usó, con el tiempo se pervirtió. Pero a veces las cosas no se pervierten externamente, sino lo dañino, lo destructivo comienza en lo que no se ve, en lo de adentro. Nosotros podemos tener un cascarón por fuera muy agradable, muy visible, hasta bueno, pero muchas veces por dentro se ha perdido la verdadera esencia de todas las cosas, que es el amor a Dios. Entonces, mira lo que le decía el Señor a los judíos. Mateo capítulo 6, verso 5. A veces las cosas como las obras, como nuestros trabajos, como nuestros sacrificios por causa del Señor, no es que sean buenos, malos, porque el Señor se lo reconoce a la iglesia de Éfeso, sino que muchas veces lo que nos motiva en algún momento cambia para hacer ciertas cosas. Nosotros podemos encontrar que en la oración es una de las grandes virtudes que debe tener el creyente. El creyente debe orar. Pero ¿cuál es la esencia de la oración? Y a veces perdemos eso. Perdemos el amor, el primer amor y lo que nos debe llevar al Señor mismo. Mira lo que el Señor les decía a los judíos. Mateo 6, verso 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Cuál es el hipócrita? El hipócrita es el que tiene dos caras, una cara delante de los hombres y una cara delante de Dios. Y ese era el problema de alguna manera en la iglesia en Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía muchas cosas de admirar, que eran visibles, que eran conocidas, que eran cosas buenas, pero había algo que el Señor no le agradó y que es tan importante que el Señor prefiere que en ese lugar no haya una iglesia, así no hayan obras, así no hayan muchas cosas, porque lo que sostiene esas cosas debería ser el amor a Dios. Y mira lo que le decía a los judíos, porque ellos aman. Uno debería pensar que el judío debería amar a Dios, buscar a Dios, honrar a Dios,
pero ellos de alguna manera perdieron a Dios y comenzaron a amar más las cosas que hacían. Mira lo que dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y mira el asunto, porque ellos amaban eso, porque les gustaba orar en medio, siendo visibles en las partes donde eso parecía muy bueno. Dice, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, orar es bueno, hacer obras es bueno, pero muchas veces eso puede llevar a la persona a perder el rumbo si no lo hace con la intención correcta. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Solo estamos viendo un poco cómo los judíos tenían muchas cosas externamente, pero habían perdido el centro, la razón por la cual ellos debían hacer todas las cosas. Mateo 23, verso 6, el Señor también le habla a los fariseos de ciertas cosas que ellos hacían y que ellos amaban y que ellos buscaban. Ya no oraban por amor al Señor, ya no oraban por conocer al Señor, sino oraban para ser vistos. Y mira lo que dice ahí, cuando ellos se reunían en sus sinagogas, en sus reuniones, lo que primaba no era el Señor mismo, la voluntad, la gloria del Señor mismo, sino otras cosas. Puede llegar el momento que nuestras reuniones, nuestros tiempos más preciosos, giren en torno a algo que no es lo que debería ser. Y ese es el problema de volvernos religiosos. Que cuando conocimos al Señor hacíamos todo por amor al Señor, por conocer al Señor, pero ahora tal vez oramos porque sabemos que nos toca orar. Ahora nos reunimos porque yo sé que tengo que ir el domingo a reunión y si tal vez no voy a reunión, ¿qué van a pensar de mí? O voy de alguna manera obligado porque yo sé que si voy el domingo ya cumplí con mis obligaciones. Y eso fue tal vez lo que le pasó a la iglesia en Éfeso. Tenía muchas cosas, pero la motivación la había perdido. ¿Cuál era la motivación genuina? El amor a Dios mismo. Entonces mira lo que les dice ahí en el 23, verso 6. Y aman, ya no aman al Señor mismo, sino los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, personas que le importaba más la reunión, más estar en el lugar visible de la reunión, estar en el lugar importante de la reunión que el Señor mismo. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. O sea, ellos les gustaban ser conocidos entre los judíos mismos, que los saludaran y que les dieran un nombre especial, que los llamaran maestros. Entonces comenzaron más a amar su función, su trabajo, sus reuniones, sus tiempos de oración donde eran visibles que el Señor mismo. Perdieron el amor a Dios. Y eso no solo le pasó a los judíos, le estaba pasando a la iglesia en Éfeso. Y eso nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, hermano. Porque el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, es un mal que puede ser común en medio nuestro. Juan 12, verso 42, el Señor habla a los judíos otra vez. Y muchos habían creído, muchos entendieron que realmente Cristo era quien decía ser y su mensaje era genuino. Pero había algo que no los dejaba buscar a Dios mismo. Mira lo que dice Juan 12, 42. Con todo eso, aún de los gobernadores, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Se amaban más su reunión, amaban más estar en medio del grupo religioso de su época, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, esto fue un mal común. Estos hombres preferían tener buena reputación, buen nombre, reconocimiento, antes que seguir al Señor mismo. O sea, mira cómo cambiaron las cosas que son solo medios. La oración es un medio para llegar a Dios, la reunión es un medio para llegar a Dios, todas las cosas que el Señor está criticando, ellos eran medios que Dios mismo había dado, pero era para llegar a Dios, y ellos terminaron amando mucho más esas cosas que a Dios mismo. Ahí en Mateo 15, el Señor les vuelve a decir algo en relación a esto. Esa palabra hipócritas es muy fuerte, es tener dos caras, es tener
una vida pública y una vida secreta totalmente en contra de la vida pública. Aunque el Señor no dice que no debemos tener una vida pública, no dice que no debemos orar, no dice que no debemos reunirnos, no dice que no debemos amar, estar con los hermanos. Sí, cuando eso comienza a hallar más valor que el Señor mismo, llega a ser un terrible problema, como un cáncer que va a carcomer el cuerpo por dentro, y tarde o temprano la vida espiritual de la iglesia se va a perder, así como se perdió en Israel y así como se ha perdido en la historia del pueblo de Dios. 15 verso 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ellos hablaban, oraban, seguramente cantaban, seguramente enseñaban, pero lo que hablaban estaba muy lejos de su corazón, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y cuando tú te alejas del Señor, fácilmente te alejas de la palabra y pones tus mandamientos por encima de la palabra, que eso es lo que le pasó terriblemente al judaísmo. Y otro pasaje, mira cómo lo decía el Señor en Juan 5, verso 39. Aún, hermano, nosotros podemos tener las escrituras, estudiar las escrituras, memorizar las escrituras, ir desde niños a una escuela rabínica donde se nos ejercite en el ejercicio de la memorización de la palabra, de la lectura de la palabra, y puede que nuestro corazón esté terriblemente lejos de Dios. Nosotros podemos reunirnos, cantar, orar, hablar de Dios y que nuestro corazón esté lejos de Dios. Eso es una enfermedad terrible, eso es algo que puede suceder con el tiempo. Al comienzo, cuando tú te conviertes, todo es tan precioso, todo es tan gustoso, pero con el tiempo a veces las cosas comienzan a perder su valor y nosotros comenzamos a hacer las cosas y a seguir haciendo las cosas con motivaciones extrañas. Y eso es un mal que el Señor va a tratar en la iglesia de Éfeso. Mira lo que le decía el Señor a los judíos, Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese era el problema de los judíos. Tenían las escrituras, tenían la sinagoga, tenían las oraciones, pero aunque ellos tenían todo eso, su corazón no quería venir al Señor mismo. Habían perdido el amor por el Señor mismo y comenzaron a amar otras cosas: la gloria a los hombres, la popularidad entre los hombres, el orar y ser vistos, el enseñar y ser vistos, el que los llamaran de cierta manera. Ese era uno de los problemas de los judíos y llegó a ser un problema en Éfeso. Todas estas cosas, acabamos de leer el pasaje, y dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco. O sea, el Señor conocía el problema de los judíos. ¿Cuál era el problema de los judíos? Que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, habían dejado el amor. Mira cómo se los dice en Lucas 11, verso 39. Estamos viendo todos estos pasajes para ver por lo menos el problema que aconteció con los judíos y que llegó a acontecer en la iglesia de Éfeso. Un problema al cual la iglesia se debe arrepentir y debe volver a las sendas antiguas, al comienzo de su camino. Mira lo que dice Lucas 11, verso 39. Pero el Señor les dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. O sea, externamente era de alguna manera lo que ellos hacían bueno, a tal punto que el Señor un día le dijo a los judíos: todo lo que ellos os enseñan, hacedlo, pero no hagáis como ellos hacen. O sea, lo que enseñan es bueno, pero lo que ellos hacen no corresponde a lo que enseñan. O sea, la enseñanza de los judíos podemos decir que era hasta buena, hermano, pero por dentro estaban corrompidos. Y el Señor usa el ejemplo, como un sepulcro. Tú vas a un cementerio y ves las lápidas por fuera y todo muy bonito. Destapa una lápida
y qué hay por dentro. Al Señor le interesa nuestra vida pública, nuestro servicio a Él, lo que hacemos para Él. Dios está interesado, pero Dios está interesado que eso corresponda a nuestra vida interior. Y nuestra vida interior solamente la conoce Dios y nosotros. Nosotros podemos tener aquí apariencia de piedad, orar de cierta manera, hablar de cierta manera, pero ¿cómo somos afuera cuando nadie nos ve? Cuando nadie nos está poniendo cuidado en qué pensamos, qué buscamos, qué amamos, qué deseamos, qué motiva cuando yo me levanto, qué es lo primero que pienso y qué es lo primero que yo deseo. ¿Qué hay detrás de esta apariencia? ¿Qué hay detrás de lo que ven las personas? El Señor ve, porque Él camina en medio de los candeleros y Él escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Y saca a la luz que, así como los judíos, la iglesia en Éfeso había perdido el amor. Y cuando se pierde el amor hacia Dios y el hacer todo teniendo de centro a Dios mismo, tarde o temprano las cosas externas que hacemos van a ser podridas y corrompidas, porque por dentro el mal nos ha llenado, ¿sí? Por eso el Señor le decía, si no se arrepienten, yo quitaré el candelero. Mira lo que le sigue diciendo, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad, necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? O sea, Dios quiere que hagamos muchas cosas, pero Dios también quiere hacer cosas en nosotros. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto. O sea, hacían unas cosas y descuidaron un asunto importante: la justicia y el amor a Dios, de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. No es que vamos a dejar de tener una vida visible, no es que vamos a vivir allá orando sin reunirnos, sin hacer las cosas que el Señor nos ha mandado hacer en medio de su pueblo, pero esas cosas que hacemos visibles deben acompañarnos de una vida interior, especialmente nuestra vida interior debe caracterizarse por el amor a Dios. La ley, los profetas, los mandamientos se resumen en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué podemos hacer nosotros en medio de una generación hoy en día cristiana, la cual el Señor dijo que en los últimos días, por la causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará? A veces las cosas crecen y es tan grande y es tan fuerte el cristianismo visiblemente, pero el Señor anunció que en nuestros tiempos el amor se iba a enfriar en medio aún de sus hijos. ¿Qué podemos hacer para que nuestra vida, nuestro andar no pierda ese fuego interior que caracterizó nuestros primeros años en la fe? Vamos a leer varias escrituras. Vamos a basarnos en un pasaje en Cantar de los Cantares, donde el Señor muestra la relación de amor de la amada con su amado. Y vamos a ver los primeros pasos de ella, porque el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. O sea que ella en algún momento tuvo eso, pero lo perdió en el camino. Pero lo más terrible es que uno pensaría que cuando una persona pierde eso, esa persona prácticamente puede abandonar la fe y apostatar. Pero nos encontramos con multitud de cristianos que, aunque se reúnen, que aunque cantan y aunque parecen visiblemente cristianos, su corazón está frío para con Dios, su corazón ya no quiere orar, su corazón ya no quiere buscar a Dios, ya no le gusta la palabra de Dios, ya no quiere estar con los hermanos y sigue haciendo cosas externas. ¿Cómo una persona, después de haber perdido lo interior, puede seguir haciendo lo exterior? Eso es hipocresía. ¿Cómo puedo ser libre yo de ese mal que el Señor anunció aún para nuestra generación? Vamos a leer el ejemplo de la amada cuando era joven. Cantar de los Cantares, capítulo 1. Lo primero que podemos decir, hermano, capítulo 1, verso 2. La única manera en la cual tú puedes mantener una vida ferviente constantemente es hacer el centro de tu vida a Dios mismo y mantener una relación fresca con Él.
Si tú pierdes tu relación íntima, constante con el Señor, generalmente te vas a volver un hipócrita. Si tú, cuando te levantas, no tienes deseo de buscar al Señor diariamente y de trabajar en eso, lo que habías tenido tarde o temprano se va a ir enfriando y va a desaparecer. Es una fogata a la cual, si tú no le echas madera diariamente, inviertes tiempo diariamente, se va a apagar, aunque por fuera parezcas el mismo. ¿Sí? Mira lo que dice la amada. Ella comienza con una expresión bastante preciosa a hablar en el verso 2. ¡Oh! Ese oh es de un suspiro. ¿Sí? Ella suspira por Dios, ella suspira por Él, ella quiere tener contacto con Él, ella tiene ansias por Él. ¿Sí? No por lo que Él le puede dar, por lo que ella puede hacer para Él. Muchos de nosotros suspiramos deseando ser grandes hombres de Dios, deseando predicar en muchos lugares, deseando componer muchas canciones, deseando muchas cosas. Pero nunca puede perderse el horizonte, porque lo principal no es eso, lo principal es Dios mismo. Que Dios nos parta, que Dios nos humille, que Dios quite todo lo que nosotros hacemos, pero que Él nunca aparte su espíritu de nosotros. Que Él nunca quite el deseo de nosotros de buscarlo, de amarlo, de conocerlo, de estar con Él a solas. Oh, Señor, que se caiga el mundo, que se caiga la iglesia, que se acaben todas las cosas, pero no apartes de mí tu espíritu, Señor. Un suspiro por el Señor mismo. Claro que debemos hacer muchas cosas, claro que debemos trabajar, ser pacientes, pero eso no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo debe ser Dios mismo. Como le decía a un hermano un día, ¿cómo puedes tú decir que tú amas a Dios, que quieres servirle a Dios, cuando no eres capaz de tener tiempos de oración con Dios diariamente? ¿Cómo vas a querer servirle a un Dios que no conoces, que no amas, por el cual no suspiras y deseas? Oh, si Él... Mira, esto ve una relación de pareja, porque es una analogía de la vida cristiana. Si Él me besara con besos de su boca. Lo primero que ella encuentra es que de la boca de Él salga algo precioso para ella. Los besos de la boca claramente hablan de la relación de la palabra del Señor con la amada. Pero mira, hermano, mira la imagen. Son los besos de su boca. Cuando yo voy a las Escrituras, aunque yo debo ser diligente, constante, aunque hay muchos métodos de lectura de las Escrituras, Watchman tiene uno muy bueno, cómo leer las Escrituras, cómo estudiar las Escrituras. Aunque los métodos son buenos, los seminarios son buenos, los estudios de la palabra son buenos, yo debo ser consciente que si esa palabra no me está llevando a Él mismo, estoy perdiendo el tiempo. Si usted escucha un mensaje y le gusta el mensaje, pero ese mensaje no lo motiva, no lo desafía, no lo despierta a tener una relación íntima con Cristo, el motivo de la palabra se ha perdido. Para que usted tenga una relación fresca con Dios, usted tiene que tener una relación fresca con la palabra. Pero los judíos nos muestran que ellos tenían la palabra y aún así no querían venir a Él. Nosotros venimos a una reunión a escuchar una enseñanza, nosotros leemos un libro, estudiamos las Escrituras, ¿con cuál intención? Cuando tú vienes, tú dices, Señor, hoy vengo dispuesto a escuchar tu palabra porque quiero acercarme a ti, quiero disfrutar el amor que tú me das a través de las Escrituras y cautivas mi corazón por eso. Mira lo que dice el Salmo 51, verso 6. Tarde o temprano, cuando nosotros no mantenemos una relación fresca con el Señor, aún nuestro deseo por la palabra se pierde. Ya no leemos, ya no estudiamos, ya no nos reunimos a escuchar la palabra.
La palabra nos debe llevar a una relación íntima con el Señor. Mira lo que dice el Salmo 51, verso 6. He aquí, decía el salmista, tú amas la verdad. El Señor ama su palabra. Pero esa palabra, mira que se vuelve más preciosa, más valiosa. ¿Dónde? En lo íntimo. Y en lo secreto. O sea, aún tenemos tiempos de las palabras públicos. Buenos, útiles, que no se deben dejar en la iglesia. Pero hermano, ¿cuándo tú dispones tiempo en lo secreto para escuchar la palabra? Yo una vez les decía, y se lo he dicho a varios hermanos, para mí uno de los mejores espectadores es el espectador de internet. ¿Por qué? Porque el espectador de internet no va a ver una prédica porque está con otras personas. No va a ver una prédica porque le toca en la reunión escuchar la prédica. Él va a ver la prédica porque tiene deseo de escuchar la palabra. Porque aunque nadie lo está viendo, él quiere alimentarse. Porque aunque nadie lo está viendo, él quiere conocer y seguir a su Señor. ¿Cómo está tu relación con la palabra en lo íntimo y en lo secreto? ¿Cuántos tiempos tienes delante de la palabra? Eso va a hacer que tu amor hacia Dios y tu fuego interior sea bueno, sea constante. No te conviertas en un hipócrita que solo viene acá a escuchar un mensaje. Busca al Señor en lo secreto. Tú no sabes cuántas cosas el Señor tiene para darte. Enseñarte, que tú conozcas, que tú le sigas. ¿Sí? Nosotros podemos hablar aquí de la importancia de la palabra. Porque es importante y porque nos lleva a Dios mismo. Pero aunque podamos hablar, nadie se puede sentar por ti a leer, nadie se puede sentar por ti a escuchar, nadie se puede sentar por ti a estudiar. Eso es una decisión que el creyente toma. Miren, hermanos, el amor a Dios es como el amor con su esposa. Es algo que se cultiva. Si usted no cultiva su relación constantemente con su esposa, se va a enfriar y puede estar viviendo con ella, pero no sentir ningún deseo hacia ella. El amor es algo de compañerismo. O sea, yo hablo con mi esposa, paso tiempo con mi esposa, escucho a mi esposa, de alguna manera le demuestro a mi esposa que la amo constantemente para que nuestra relación sea refrescada. Tengo detalles con mi esposa, hago cosas por mi esposa. Así es el amor por Dios. Si usted quiere tener un amor con Dios, usted debe trabajar en ese amor. Es un pacto de compañerismo. Busque a Dios, dígale: Señor, yo quiero amar las palabras de tu boca. Yo quiero desear como antes deseaba. Yo me acuerdo que muchas veces cuando nos convertimos, a veces teníamos que ir a lugares muy lejos para escuchar la palabra. Íbamos y muchas veces no teníamos ni para el bus de regreso, pero era tanto el deseo de conocer y escuchar la palabra que no nos importaba caminar 3 horas de vuelta en lugares y barrios peligrosos, sino nuestro deseo era conocer a Dios. No debemos perder ese deseo, hermano. Si usted está perdiendo el deseo por conocer a Dios a través de su palabra, su relación con el Señor tiene un gran problema y debe arrepentirse. Esa es la palabra para la iglesia: arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Volver atrás. Ahorita vamos a ver qué cosas pueden enfriar ese deseo en tu vida, qué cosas destruyen el anhelo interior del creyente por el Señor. Miren que curiosamente, las personas, hermano, que más tuvieron revelación en asuntos más profundos de las Escrituras eran personas que eran amadas, o sea, que tenían una relación genuina con Dios. Dios es amor y Dios ama a todos los hombres, ¿cierto? Pero en la expresión y en la práctica no todos los hombres disfrutan lo mismo de Dios. ¿Por qué? Proverbios 8 dice, hablando la sabiduría que es Cristo: yo amo a los que me aman. O sea, Dios ama a todos, pero hay personas que experimentan su amor de una manera especial, directa en su vida, en su interior, porque ellos le aman. ¿Por qué le aman? Y me hallan los que me buscan. Miren las palabras tan preciosas que Dios habla de Daniel el profeta. Daniel capítulo 10, verso 10. Ciertamente la revelación y el conocimiento no es solo para los que le estudian, porque los judíos estudiaban las Escrituras, pero ellos no querían ir a Dios. Miren, hermanos,
muchas personas no conocen a Dios, no entienden la revelación de Dios, no porque no estudien, sino porque al estudiar no buscan a Dios mismo. Es muy común que la persona a veces quiera estudiar escatología, el cristiano quiere saber de los últimos tiempos, pero ¿cuál es la motivación? ¿La curiosidad o Dios mismo? ¿Cuál es la motivación? ¿Yo querer hablar griego, querer hablar hebreo, llenar mi cabeza de información o Dios mismo? Hoy en día tú te encuentras personas que tienen una cabeza así llena de información, pero su vida y su experiencia no se corresponde a lo que saben. ¿Por qué? Porque muchas veces no se busca a Dios, pero sí nos llenamos de información. No lea por leer. No escuche por escuchar. Su deseo debe ser acercarse a Dios mismo. ¿Sí? Mira lo que dice Daniel. Daniel tuvo tanta revelación y claridad en las cosas. Pero ¿qué era lo que hacía Daniel? Un objeto de revelación tan puro para Dios. Dice, he aquí una mano me tocó 10:10 e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos, ahora en el 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. ¿Por qué Dios le va a hablar a Daniel? ¿Por qué Dios se le va a revelar a Daniel? Porque Daniel era amado, era especial. ¿Por qué? Porque el Señor ama a los que le aman. Miren, hermanos, esto es un asunto. Hoy en día uno va a escuchar a predicadores en internet. Mi nombre es fulano de tal, yo soy experto en escatología. Mi nombre es fulano de tal, apóstol de no sé qué, de la iglesia, no sé. Todo el mundo hoy en día es muy común. Pero ¿cuántos hombres pueden decir como Juan? El discípulo a quien Jesús amaba. Juan ni siquiera pone su nombre, Juan ni siquiera pone que es apóstol, Juan ni siquiera dice que él fue el que escribió el Apocalipsis y las primeras 3 epístolas. Para Juan lo importante era que Dios lo amaba. Mira lo precioso, hermano. Que no se enteren de nuestro nombre, que no se enteren de lo que hacemos, pero que yo sepa que realmente hay una expresión viva, constante y clara del amor de Dios en mi vida. Si hay eso, todas las cosas externamente van a fluir de una manera muy natural, sin que forcemos lo otro. Mira lo que dice Juan. Juan capítulo 1, verso 35. Juan aprendió esto desde los comienzos de su vida, pero Juan es un gran ejemplo que aún teniendo probablemente 16 o 18 años a lo máximo, al conocer al Señor, puede escribir una epístola casi 60 años después, puede escribir Apocalipsis 60 años después, 65 o 70 el Evangelio después, y aún ser el mismo creyente. ¿Cuántos creyentes conocíamos que eran tan fervientes con el Señor? Se casaron y hasta ahí les llegó su servicio, su comunión. Ya no se reúnen, ya no se interesan por las cosas de Dios. ¿Cuántos creyentes jóvenes que eran comprometidos? Llegó la universidad, llegó el trabajo y se olvidaron de Dios. Juan es un ejemplo de un hombre que comenzó siendo muy joven y llegó a su vejez siendo el mismo. Eso nos debe llenar de motivación, que sí se puede ser fiel hasta lo último de nuestras vidas. Aunque también tengamos ejemplos de muchas cosas contrarias. Juan 1:35, mira el comienzo de la vida cristiana de Juan, la relación de la palabra y cómo él usó esa palabra para volverse al Señor. Juan 1:35 dice... El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Juan y Andrés, antes de ser discípulos de Cristo, eran discípulos de Juan el Bautista. Pero ¿cuál era la función de Juan el Bautista? Preparar el corazón para que las personas recibieran a Cristo. ¿Cómo? A través del ministerio de la palabra que el Señor le había dado. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Le oyeron hablar los 2 discípulos? Y no quedó ahí, porque a veces escuchamos mensajes muy grandes, muy tremendos, pero el mensaje queda ahí. Y nos acostumbramos que cada 8 días yo voy a escuchar un mensaje muy tremendo, pero el asunto muchas veces queda ahí. ¿Qué pasó con Juan en el amor a Dios en su juventud? Y dice, y siguieron a Jesús.
Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Qué cosa interesante esa conversación. Ellos vienen al Señor, el Señor los mira y dice, bueno, ¿qué buscas? Porque muchas veces encontramos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, que muchas veces las personas buscaban al Señor por otras cosas. Señor, sáname, que soy ciego. Señor, mi hija está siendo atormentada por un demonio, libérala, Señor. Señor, esto. Y curiosamente el Señor les complacía a las personas las necesidades que tenían. Y eso lo hace el Señor. Pero nuestra búsqueda debe ser algo más, hermano. Al Señor mismo. Y dice, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Y ahí te vamos a hablar que la amada, el Señor la introdujo a sus recámaras. ¿Saben de qué nos habla esto, hermano? De intimidad. Nuestra vida cristiana debe comenzar en la intimidad, sostenerse en la intimidad, y de allí van a surgir todas las cosas. Les dijo, venid y vete. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Esto es precioso, hermano. El Señor no solo nos quiere tener en un ministerio público, Él quiere pasar tiempo, noches, a solas con nosotros, allá en el cuarto donde nadie nos ve. Esa es la vida que el Señor quiere para nosotros. Externamente hay otras cosas, pero si eso no está motivado por un amor a Dios en lo secreto, todas las cosas externas van a perder su valor. Y eso fue el comienzo de la vida de Juan y los primeros amores que nos muestra la esposa en el Cantar de los Cantares. Volvamos otra vez. Oh, si él me besara con besos de su boca. O sea, la palabra, los besos de la boca nos deben llevar a él mismo. Nuestra relación con él por la palabra nos debe llevar a la intimidad. Porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. La amada comienza a hacer una comparación. Tus amores son mejores que el vino. ¿Qué es el vino? El vino es lo que trae la alegría al corazón del hombre. Nosotros debemos saber que si nuestra relación con el Señor, que fue tan ferviente en un comienzo, se ha perdido, es porque hay cosas que probablemente están peleando con Él. Hay cosas que están luchando en nuestro corazón y le están quitando el lugar al Señor en nuestro corazón. Tienes que tener cuidado en las cosas que luchan en ti, porque fácilmente esas cosas se pueden volver ídolos. La idolatría es aquello que tú amas y lucha en el corazón por desbancar al Señor mismo. La idolatría puede estar más cerca de lo que se imagina cualquiera. Puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser un oficio, puede ser un servicio, puede ser cualquier cosa que nos quite nuestros pensamientos del Señor mismo. Como dijo un hermano, Satanás muchas veces no va a quitarte la vida eterna ni el espíritu, porque eso ya ha sido dado por Dios, por su gracia. Pero él va a tratar de poner muchas cosas en tu corazón que compitan contra eso que el Señor quiere de tu vida. Si tú no estás siendo ferviente por el Señor, seguramente hay otras cosas que te están apasionando. Seguramente hay cosas que están quitando tus pensamientos y tu tiempo. El problema muchas veces no está en que comenzamos mal, no comenzamos bien, pero con el camino fuimos codiciando cosas que llegaron a ocupar un lugar más preeminente que Cristo en nuestra vida. Lucas 21, verso 34, el Señor le habla a sus hijos para que ellos tengan cuidado. ¿Tengan cuidado de qué? De no cargar su corazón. Su corazón es como una bodega que tiene cierta capacidad de almacenamiento. Es como cuando tú tienes una caja y le echas algo. Si esa caja está llena, no puedes ponerle otras cosas. Tú debes tener cuidado de no cargar tu corazón, o sea,
de no ponerle un sobreequipaje a tu corazón, porque ese sobrecarga va a quitar tu mirada, tu fuerza y tu vida de lo que es importante. El Señor mismo, mira lo que les decía. 21 verso 34. Mirad también por vosotros mismos. Esto es algo que debe velar usted mismo. ¿Quién más sino usted sabe en qué se la pasa pensando? En lo que usted se la pasa pensando, ese es su Dios. Pero eso solo lo sabe usted. A veces usted se destapa por lo que habla, pero eso solo lo sabe usted. Mire en qué está pensando. Que vuestros corazones no se carguen, o sea, les pongas un peso innecesario, porque definitivamente somos hombres, trabajamos, comemos, tenemos familias, tenemos deseos, muchas cosas, pero todo eso tiene un lugar si Cristo es el centro y la preeminencia. Pero poner a competir al Señor con cualquier otra cosa es comenzar a cargar nuestro corazón y llevarlo a la idolatría. Y mira lo curioso, el Señor no va a hablar de los ídolos como Baal, como Astarot, como los del Antiguo Testamento, sino que Él va a hablar que muchas cosas pueden quitarnos el vigor y el amor por Él y preocuparnos de sobremanera. ¿Como qué cosas? Se carguen de glotonería y embriaguez. O sea, la persona que está viviendo solo para comer, quiere tener una mejor vida y se esfuerza y trabaja y lucha para que su vida sea agradable en este mundo. Y no se da cuenta que por luchar y por pensar tanto en las cosas de este mundo, está perdiendo el valor de su vida espiritual. Muchos cristianos dicen, piensan, creen que tener un mejor trabajo, que tener mejores entradas, que tener más cosas, los va a ayudar y les va a hacer la vida más feliz en esta tierra. Muchas veces esas cosas tan simples pueden robar el amor de tu corazón del Señor. Y de los afanes de esta vida. Cosas tan simples como las preocupaciones, cosas tan simples como las cosas que yo tengo que hacer, como las cosas que tengo que preocuparme, pueden llegar a tal punto a sopesar tanto en mi interior que yo sin darme cuenta estoy descuidando mi amor por Dios. ¿Cuántos sacrifican tiempo con su familia, sacrifican los tiempos de las reuniones, sacrifican el tiempo con el Señor por un mejor sueldo? Como si eso fuera una mejor vida, más en estos tiempos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hermano. ¿En qué piensas? ¿En qué estás meditando en tu corazón? Y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En lo que usted piense, medite y busque en su corazón, eso se volverá su Dios. Eso es su Dios. Y usted se inclina diariamente y lo adora idólatramente, cuando eso debería ser para Dios. Puede ser su cuerpo, puede ser su vida, su trabajo, su esposa, sus hijos, cualquier cosa. El que ama a padre, a madre, a cualquier cosa por encima de mí, no es digno de mí, dijo el Señor. Dice el Salmo 91, verso 14. El Señor va a hablar de un hombre que va a pasar por pruebas terribles, porque todos pasamos por pruebas, unas más difíciles, otras más fáciles. Pero ¿qué va a hacer que este hombre pueda estar en pie y pueda sostenerse claramente en su camino? Mira lo que dice el Salmo 91, verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor. O sea, el Señor hablando del salmista. Mira, como Él ha puesto en mí su amor. O sea, y hay decisiones que tú tomas, hermano. Tú decides, Señor, yo voy a hacer esto, pero te ruego de todo corazón que el centro de mi vida seas tú. Si esto me conviene y me acerca a ti, bendícelo y prospéralo. Pero yo he decidido amarte. Si esto no me conviene, rómpelo delante de mis ojos, porque no quiero idolatría en mi vida. Señor, yo voy a comprar esto y voy a traer esto a mi casa, pero que si esto no me acerca a ti, sácalo de mi casa. Señor, yo voy a
tal negocio, tal trabajo, tal carrera, pero esto me acerca a ti, va a ser para tu gloria, yo voy a vivir y voy a usar esto para tu honra. Si no es así, no me lo permitas. Tú debes decidir amar al Señor. Como Jonás, ve para allá, Jonás decidió ir para allá. Tú decides qué escoges, las decisiones que tú tomes hoy, lo que tú siembras hoy es lo que vas a cosechar de ahora en adelante. No esperes en tu vida algo de Dios cuando tú has tomado decisiones contrarias a Dios y a la voluntad de Dios. No esperes recoger de donde no has sembrado. Decide amar al Señor. Con tus fuerzas, con tu mente, con tu tiempo, con tu dinero, con tu familia, con tu casa. Párate y dile, Señor, mi casa y yo serviremos a ti, como lo dijo Josué. Todo cuanto se levanta en contra de eso, haznoslo ver y danos el valor para destruirlo en tu altar, Señor. Entonces el Señor dice, como tú has puesto tu amor en mí, yo ahora me involucro contigo. Mira lo que le dice al salmista. Yo también lo libraré. O sea, vas a tener problemas de todos modos, hermano. Pero el Señor dice, yo voy a estar contigo y yo te voy a ayudar. Y ¿sabes qué, hermano? Cuando tú honras al Señor, el Señor te honra. No importa que a los demás eso sea desagradable. Cuando tú honras al Señor, el Señor saca a la luz tu vida y te levanta. Y los que te humillaban y los que te menospreciaban van a ver cómo Dios te usa, te bendice y bendice tu casa. Yo he visto cómo personas que nos miran de cierta manera por buscar la voluntad del Señor, después tienen que reconocer lo que el Señor ha hecho con nosotros que no lo merecíamos. Cuando tú amas al Señor, honras al Señor, buscas al Señor, tú vas a ver la fidelidad del Señor en cada uno de tus pasos. Yo también le libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. No solo que confiesa a Jesús el Señor, sino habla de un conocimiento real del asunto que le está confesando. Marcos 12:30, el meollo del asunto. Le preguntan al Señor, ¿en qué se resume la ley? Y el Señor responde, mira el mismo Señor cómo nos responde. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Señor, yo no quiero solo amarte de palabras ni esto, yo quiero ser verdadero, que lo que transpire mi corazón sean deseos por ti. Si me he vuelto un hipócrita, si me he vuelto un mentiroso, si tengo dos caras, yo quiero ser íntegro. Trata conmigo para que mi corazón suspire solo por ti. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Miren, hermanos. Procuren, trabajen, velen para que lo único que aterrice en su mente sean pensamientos puros, buenos, que lo lleven a Dios. Deje que su mente, trate con su mente para que su mente no sea una mente perezosa que anda divagando, para que no sea una mente que se ocupa de cosas vanas, cristianos hablando de fútbol, cristianos hablando de actores de cine, cristianos hablando de cosas que no edifican. Su manera de pensar lo va a caracterizar como usted vive, como usted anda y las cosas que usted desea. Si usted es vano en su manera de pensar, usted es vano en su manera de vivir y usted es vano en su interior. No llene su cabeza de basura, llene su cabeza de Dios mismo, de la palabra, de las cosas puras. Constantemente, usted puede llegar cansado del trabajo. Y puede que no se pueda sentar a escuchar una prédica ni a leer un libro. Acuéstese en su cama y comience a meditar en Dios. Busque la paz, busque la oración. Deje de llenarse de cosas. Apague el televisor, apague el equipo de sonido. Busque en su cuarto la intimidad con el Señor. Al Señor no le importa si usted está arrodillado o acostado, pero búsquelo.
Usted no sabe cómo lo va a beneficiar eso en su vida espiritual. La angustia, el desespero, la amargura que muchas veces usted siente va a ser sanada en esos momentos de meditar en el Señor. Bienaventurado el hombre cuyos pensamientos constantemente vuelven a Jehová, porque Él habitará confiadamente. La paz se encuentra en nuestro descanso con Dios cuando comenzamos a meditar en las maravillas de sus leyes y sus obras. Es inevitable que a su mente vengan bombardeos, pero si usted se ejercita constantemente, usted va a hallar que su mente comienza a hallar agrado en el Señor mismo y en las cosas de Él. Y cada vez que usted sienta que algo viene a atentar contra eso, su mente lo va a reconocer. Eso es lo que la Biblia llama velar y orar. Si usted ama al Señor, usted debe pensar en el Señor, deleitarse en el Señor. Sí, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Miren, nosotros no somos personas que tengamos fuerza las 24 horas del día. Bien tenemos que trabajar porque la Biblia lo dice, bien tenemos que hacer ciertas cosas, pero haga lo necesario con lo necesario. O sea, si usted tiene que trabajar, haga lo necesario. No se desgaste más porque usted necesita esas fuerzas para buscar al Señor. Si usted ve que hacer ciertas cosas le quitan la energía física y llega a la reunión y se está durmiendo, pues trate de evitar esas cosas que le producen cansancio. Ocupe las fuerzas de su cuerpo para buscar a Dios en la medida que pueda. Va a haber días que no va a poder, pero trate de hacerlo lo más posible. Viva una vida tranquila en la que usted físicamente pueda usar su fuerza para buscar al Señor. ¿Sí? A veces vemos jóvenes involucrados en esto, involucrados en esto, involucrados en esto, involucrados en esto. Cuando tú ves, estás orando, estás leyendo la palabra, no pueden. ¿Por qué? Porque toda su fuerza física la están gastando en otras cosas. Al Señor no solo se le ama sentados con nuestra fuerza. Señor, yo sé que hoy en reunión llego, descanso una hora, duermo si es necesario dormir, pero quiero estar con fuerzas para escucharte, para seguirte, para buscarte. Con las fuerzas, dice Pablo, ofreceos a Dios como un sacrificio que es nuestro culto racional. Eso implica nuestro cuerpo. ¿Sí? Todo nuestro ser. Miren, lean. Va a llegar el tiempo que usted ni los ojos le van a servir para leer. Reúnase si puede, va a llegar el tiempo que no va a poder reunirse. Todo lo que pueda hacer con su cuerpo, aprovéchelo. Porque dice Eclesiastés, busca al Señor, joven, en los días de tu juventud. No sea que después vengan los días malos en los que digas, ya no puedo, ya no tengo fuerza. Con tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. En eso se resume la vida cristiana, hermano. Cantar de los Cantares 8, verso 7. Si usted, hermano, cultiva su amor por Dios, a pesar de lo que viva, eso lo va a sostener en esos momentos. 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor. Miren, hermanos, nosotros a veces decimos y escuchamos mucho porque a veces tratamos de bajar el mensaje. Joven, el Señor te quiere, el Señor quiere ayudarte, el Señor quiere. Pero muchas veces nosotros no decimos, joven, véndelo todo, déjalo todo por Cristo. Y eso era lo que el Señor le decía a sus discípulos. Manada pequeña, a mi Padre les ha placido daros el reino. Dejad todo lo que tienes. Si bien yo puedo querer dejar de todo y el Señor me va a decir no, como un día le dijo a un endemoniado, Señor, déjame seguirte, después de que lo liberó. Y el Señor le dijo, no, quédate con los tuyos y da testimonio de mí. Pero lo importante es que él quería seguirlo. ¿Sí me hago entender? No es que te desprendas, aunque sí debes desprenderte. Tal vez cuando tú le dices, Señor, toma, te doy todo esto, el Señor te dice, no, yo quiero que tú hagas esto porque yo voy a usar esto para mí.
Pero el problema es cuánto en tu corazón amas y estás arraigado a eso. Si usted por el Señor está sintiendo que el Señor lo está llamando a renunciar a cualquier cosa, hágalo. Nada se compara con el valor de Cristo. Nada. Si usted tiene que romper en su vida algo, rompa el frasco de alabastro. Usted va a oler el perfume de Cristo en su vida y en todo lo que hace. De cierto lo menospreciarán, de cierto van a haber personas al lado suyo que le van a decir, como dijo Judas y los discípulos, mejor se lo hubiéramos dado a los pobres, mejor hubiéramos hecho esto, pero eso fue algo bueno para Cristo. Sí, el amor a Dios nos debe llevar a tomar decisiones para Él, así las personas alrededor nuestro no nos entiendan. Hay algo que destruye terriblemente el amor hacia Dios, hermanos. Ya lo hablábamos ahorita un poco de los ídolos y estas cosas. Leamos otros pasajes. Mateo 13, verso 22. Hay cosas que hacen infructuosa la palabra de Dios. Miren lo que dice el Señor. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay cosas que ahogan, hermano. Hay cosas que destruyen. Hay cosas que nos llevan a perder lo que el Señor nos había dado. En este caso el Señor habla de las riquezas y el afán. Segunda Timoteo 2, verso 4. Si usted quiere amar al Señor, ser de la esposa, ser de aquella que va a sentarse en las bodas del Cordero, usted debe tomar la decisión de que aunque usted esté en este mundo, trabaje en este mundo, coma en este mundo, tenga familia en este mundo, debe pedirle al Señor que eso no sea un enredo. Debe pedirle al Señor que eso no ahogue lo que el Señor quiere hacer con usted. Segunda Timoteo 2, verso 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, eso es un verdadero amor. Cuando tú por amor a aquel que te tomó por el soldado, prefieres no enredarte, prefieres no involucrarte a tal punto donde tú sepas que eso va a afectar tu vida espiritual. Esas cosas que muchas veces los hombres siguen son vanas, son ilusorias. Mira, les cito un pasaje. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hay cosas que hacen que usted abandone la vida del Señor, la bendición del Señor y la misericordia del Señor. Lo decía Jonás 2, verso 8. Vamos terminando. Cantar de los Cantares 1, 4. Como venimos diciendo, si usted quiere tener amor ferviente por el Señor, busque la intimidad con el Señor. No se conforme con las reuniones, no se conforme con la comunión con los hermanos. Es más, muchas veces usted va a tener que dejar a un lado un poco esa amistad, ese compañerismo que a veces no lo lleva al Señor. Y usted tiene que salir afuera y buscar tiempos con el Señor. Miren, nos contaba una hermana aburrida con su hogar porque era tanta la preocupación y los afanes diarios con sus hijos que eso le estaba destruyendo su vida espiritual. Se acercó a preguntarle a su mamá qué hacía. Entonces la mamá, una mujer muy sabia, muy del Señor, le dijo, mira, haz esto. Todos los días aparta media hora, deja a tus hijos y sal a orar. Acostúmbrate, eso va a refrescar tu vida cristiana, eso te va a acercar al Señor y te va a dar ánimo y amor aún por tus hijos. Deja tu afán, deja tu casa, deja las preocupaciones, deja a tu esposo, deja todo lo que tienes que hacer y sal afuera y busca al Señor. Lo mismo si tu trabajo te está agobiando, en el horario de tu trabajo busca tener media hora para el Señor y sal afuera a tener comunión con el Señor. Lo mismo en la universidad, si tienes tanto peso sobre ti, tantas opresiones, el único lugar donde vas a tener paz es en la intimidad del Señor. Sal afuera. Como les hemos dicho muchas veces, porque usted se aparte 30 minutos de su vida normal, su vida no va a colapsar.
Pero si usted no lo hace, usted va a colapsar. Usted va a colapsar, usted va a sentir que los afanes, las presiones, las dificultades de la vida lo destruyen y lo ahogan por dentro. Y va a sentir que el Señor está terriblemente lejos de usted. Busque tener intimidad con el Señor, hermano. Eso, miren, el mayor beneficiado va a ser usted. Créame. Dice Cantar de los Cantares, atráeme. Ella ama al Señor, pero ella sabe que ella necesita que el Señor la impulse a Él. Ella necesita que el Señor le dé sus empujoncitos. Dios lo va a hacer, pero ¿usted quiere eso? Si usted quiere y no tiene eso, comience a orar para que el Señor haga eso. Si usted no tiene tiempos de oración, cuando ore y pídele al Señor para que le dé esos momentos. Si usted no tiene tiempo, pídele al Señor que le dé tiempo para eso. Atráeme, ella clamaba por eso. Si usted lo busca, le va a encontrar. Si usted le pide, le va a dar. En pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Cuando usted comienza a tener una relación con el Señor y a disfrutar de esa relación, usted va a notar cómo usted comienza de una manera espontánea a menospreciar las cosas que no son tan importantes, porque el amor de Cristo lo va a comenzar a cautivar más y más, más y más. A tal punto que las otras cosas, aunque usted las va a hacer porque debemos ser responsables con lo que el Señor nos ha puesto a hacer, usted va a hallar que lo importante es el Señor mismo. Y va a entender, como dice acá, con razón te aman las doncellas. Usted va a entender por qué hay personas que han estado dispuestos a dejarlo todo y a morir por Cristo, porque Cristo lo merece, hermano. Y Él puede hacer eso en nuestro corazón, pero depende cuánta intimidad tenemos con Él. La intimidad en la Biblia es como la parte del árbol que no se ve, o sea, la raíz. La relación del creyente con el Señor tiene dos aspectos, un aspecto invisible y un aspecto visible. El aspecto visible es el que el Señor reconoce de Éfeso. Tienes obras, tienes paciencia, tienes muchas cosas, pero en el invisible tienes un problema. Si el árbol se ve visiblemente bien, pero la raíz se pudre, tarde o temprano el árbol se va a caer. Cultive la parte que no es visible. Esa es la que va a sostener las otras cosas. Salmos capítulo 1, verso 1. Mira lo que habla de un hombre que es bienaventurado. Salmo 1, verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, lo que venimos hablando. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. O sea, él está plantado al lado de los ríos. Ustedes han visto que esos árboles a los lados de los ríos crecen y dan fruto y son grandes. ¿Por qué? Porque la raíz de los árboles aprovecha el agua. Aproveche y haga que su vida interior y secreta esté constantemente buscando al Señor, disfrutando del Señor, y a su tiempo vendrá el fruto y a su tiempo vendrán las otras cosas. ¿Cuáles cosas? Mira lo que dice ahí mismo, que da su fruto en su tiempo. Muchas veces nosotros queremos el fruto ya, pero descuidamos lo importante. Lo importante es que si yo tengo una relación con el Señor íntima, constante, donde yo disfruto de la vida del Señor, cuando es el tiempo determinado, el Señor va a producir las cosas que quiere producir conmigo. Dará su fruto a su tiempo. Y todo lo que hace prosperará. La bendición y la prosperidad de Dios es para los que le buscan en la intimidad, hermano. Usted quiere que Dios involucre en su vida, en lo que hace, búsquenlo en lo secreto. Haga que la raíz de su árbol sea más grande. Nosotros deberíamos ser como un iceberg. Un iceberg, tú ves que a veces va al mar y se ve una puntica de hielo afuera, ¿sí? Pero cuando tú miras debajo del agua, es como montañas terriblemente grandes. Tu vida espiritual debería ser eso. Hay picos que se ven,
A veces el Señor nos hace visibles, nos manda a hacer cosas visibles, pero lo fuerte, lo grande debe estar en la intimidad. ¿Por qué? Porque cuando el Señor comience a usarnos, las situaciones no nos van a destruir porque nuestra vida interior es suficientemente fuerte para sostenernos en medio de las dificultades. Sí, hay otra semilla que cayó en un árbol, que cayó en pedregales y no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad. Esa es la persona que muchas veces en el ministerio o en la vida o en la iglesia surge muy rápidamente, pero no hay una raíz. Y dice, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Usted tiene raíz en su vida cristiana, eso es lo que va a sostener su vida cristiana. Por eso dice el Señor, si ustedes perdieron el primer amor, que es la raíz, que es lo íntimo, tarde o temprano a mí me va a tocar quitar el candelero porque el árbol se va a podrir. Sí, el Señor dijo un día, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, si ustedes permanecen en mí. Esa debe ser nuestra preocupación, permanecer en mí. Si estamos en Él y Él en nosotros, vamos a llevar mucho fruto. Y también el Señor dijo, si ustedes se alejan de mí, nada pueden hacer. Nuestro fruto, nuestro servicio debe ser sostenido por nuestra vida interior. Terminamos en Oseas capítulo 2, verso 13. Hablando de una mujer que le había pasado lo que le pasó a Israel, hablando de Israel como una mujer. ¿Qué hizo Israel? Había perdido el amor de su juventud. Entonces el Señor va a tratar con Israel, pero mira cómo la manera del Señor tratar con Israel para volverla al camino. Dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arnillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muchas veces el Señor va a permitir tiempos de soledad, pero eso es para acercarnos. Como yo le decía a un joven, me decía, hermano, es que yo quiero casarme porque ya no soporto estar solo. Le digo, usted ahorita no soporta estar solo, pero cuando se case no va a soportar estar con la persona que se va a casar. Porque si usted no aprende a hallar su satisfacción en Cristo y a llenarse de Cristo, nada más lo va a llenar. Es una ilusión. Muchas veces las personas piensan que casarse va a satisfacer sus necesidades. Muchas veces el casarnos es ponernos una carga en nosotros que si no estamos interiormente fortalecidos, no vamos a poder sobrellevar. ¿Sí? Lo que necesitamos es llenarnos de Cristo, amar a Cristo, y en esa medida que el Señor llena nuestro corazón, llena nuestra vida, podemos amar a otras personas. Pero si tú te alejas del Señor, la fuente verdadera, todas las cosas se van a volver insípidas y sin valor para ti. Busca llenarte del Señor y las demás cosas van a ser añadidura. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no pierdas ese amor, hermano, porque mira lo terrible de la iglesia de Éfeso. Había hecho muchas cosas, pero perdió su primer amor. Que el Señor nos ayude a tener una vida constante y que Él purifique nuestros corazones hacia Él mismo. Amén. Señor, es una advertencia terrible. Cuando yo digo que las advertencias más terribles, la que le hace el Señor a Éfeso: si no, quitaré tu candelero de ti. Señor, tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Padre, te damos gracias en este día, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes en todas las cosas, Señor, que tú nos guíes en todas las cosas, que tú nos acerques a ti por encima de todas las cosas, que tú hagas de nosotros hombres como Daniel, hombres como Juan, que eran amados por ti, que eran deseados por ti, Señor. Queremos amarte, queremos buscarte, queremos honrarte. Te oramos y te pedimos para que tú guardes nuestro corazón de todas aquellas cosas que pueden ahogar lo que tú quieres hacer con nosotros, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Enséñanos a buscarte, a perseverar, a conocerte en los secretos, Señor,
Haz que nuestro árbol sea como el del salmista, Señor, un árbol plantado junto a las aguas, Señor. Líbranos de la religiosidad, líbranos de amar los primeros puestos, líbranos de amar que nos llamen de esta manera, líbranos de la gloria de los hombres, Señor. Concédenos tener un corazón puro hacia ti, que te ama, que te busca, que te honra, que se esfuerza, que perseveran en la mente, en nuestros pensamientos hacia ti. Ayúdanos, Señor, guárdanos, porque ciertamente hoy en día nosotros vemos cómo este mundo y las cosas de este mundo enfrían y destruyen el amor de tus hijos, Señor. No queremos caminar esa senda, Señor. Ayúdanos a tener temor, a tener reverencia, a ser diligentes, Señor, en las cosas que debemos ser diligentes, Señor. A perseverar en las cosas que debemos perseverar. A arrepentirnos, Señor, si nos hemos desviado del camino, si debemos volver atrás, Señor, a algún lugar tal vez nos desviamos en algún momento. Ayúdanos a retornar el camino, Señor. Tú nos das tiempo para arrepentirnos, tú nos das tiempo para buscarte, Señor. Ayúdanos a aprovechar nuestras vidas para ti, Señor. Guárdanos del error, guárdanos de los peligros, Señor, y guárdanos de dejar que nuestro fuego se enfríe, Señor. Ayúdanos a ser fervientes en espíritu, Señor, para amarte y para servirte, Señor. No dejes que la cotidianidad, no dejes que las costumbres destruyan nuestro amor hacia ti, Señor. Al contrario, enséñanos en medio de nuestro diario vivir a seguirte, a amarte, a honrarte, a buscarte como tú lo mereces. Tú eres digno de toda nuestra atención, tú eres digno de todas nuestras fuerzas, tú eres digno de que nosotros seamos para ti, Señor. Ayúdanos y guíanos. Oramos por nuestros hermanos que tal vez no están con nosotros y se han alejado de ti, Señor. Los que están lejos de ti, guárdalos, vuélvelos a ti, Señor. Como tú decías por Oseas, llévalos al desierto y háblales. Haz que ellos sientan necesidad por ti, así como tú le cerraste las puertas al hijo pródigo, Señor. Ciérrale las puertas a todos aquellos que se han alejado de ti, Señor, para que en este mundo no hayan sino escozor y deseen volverse a ti, Señor. Oramos porque tú eres el buen pastor, el que trae las ovejas que están descarriadas, Señor. Vuelve a tus hijos al redil, vuelve a tus hijos a tu casa, Señor, y haz tu obra, Señor. Todos aquellos jóvenes que Satanás ha apartado, desanimado, Señor, vuélvelos a ti, Señor, para que ellos te busquen sinceramente, Señor. Atráelos, Señor, y guárdanos a nosotros de no caer, de no volver atrás, Señor, de no desanimarnos, Señor. Manténnos firmes, constantes y fieles a ti en el camino, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y adorar a ti, Cordeiro de Deus, y adorar